mil disculpas por no poder iniciar a la hora pactada. Pero bueno, lo importante es que ya estamos. Cuéntanos, Celeste, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué experiencia previa tienes? Está bien, profe. Pues soy arquitecta, me dedico a la arquitectura, a hacer básicamente diseño, proyecto, gestión de permisos. Experiencia con temas de tecnología, casi ninguna. De hecho, creo que estoy reprobada. Ah, no es cierto, tengo que ponerme al día con las tareas. Este, y algo bastante interesante que me pasó hoy es que trajeron unas pláticas que van a estar por varios lugares de México, justo de inteligencia ¿Eres de México? artificial, pero con Meta. Y estuvieron ahí dándonos una charla y fueron como 3 horas. Entonces dije: "Bueno, tengo que continuar y tengo que concluir lo que ya empecé". Y yo te cuento que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse, ¿no? No es algo temporal. Buenísimo. Tú eres de México. ¿De qué ciudad? Porque México es Sí, muy grande. grandísimo. Soy de Playa del Carmen, en la península de Yucatán, aquí pegadito a Cancún, y estoy Ah, aquí por en la Cancún, Riviera Maya. Ujú. la Sí, Ribera Maya, hermoso. sí, Bueno, aquí estoy ojalá para Dios verlo. nos permita algún momento irte a visitar. De Eh, me acuerdo, sale que, gracias. me sale que Marco está queriendo ingresar, pero no, ya no me sale. Creo que se desanimó. Ah, ya, ahí está. Ah, buenísimo. Bueno, yo les cuento que el día de hoy, como yo les invité a Gaby y a Marco, eh, el día de hoy fue el evento CUE 2025, que es esta conferencia de usuarios ESRI 2025, o esta conferencia anual de usuarios ESRI, donde presentan eh, todos los avances en cuanto al uso de la plataforma. En lo personal, les voy a ser muy sincero, yo he manejado QGIS, he manejado, bueno, algunos, el ArcMap, algunos sistemas SIC, pero no quiero, no quiero echar flores ni nada por el estilo, pero yo me quedo con Esri, la verdad, con ArcGIS, porque tiene un montón de interoperatividad, ¿no? O sea, la interoperatividad del ArcGIS es tremenda. Eh, y hoy presentaron las innovaciones y ArcGIS actualmente ya tiene hasta sistemas de inteligencia artificial, es decir, estos sistemas predictivos que me ayudan, por ejemplo, lo que justo ayer estábamos hablando, ¿no? Estos sistemas predictivos, por ejemplo, de inundaciones o de incendios forestales. Y estos sistemas predictivos nos ayudan un montón. Cuando hacía yo inteligencia artificial, me voy a permitir compartir cómo yo hacía inteligencia artificial en cuanto a lo territorial, que no sé si es que era la mejor forma de hacerlo, pero es como yo lo hacía. Entonces, les voy a compartir, ¿sí? Entonces, yo hacía inteligencia artificial y, y yo tomaba, por ejemplo, una imagen, una imagen de Google Earth y generaba, por ejemplo, déjenme ver dónde lo tengo, y generaba, ¿cómo es? ChatGPT. Y generaba, ay, no he estado inscrito. Ya. Ay, rayas. No sé dónde tenía abierto el chat GPT.
Aló, me fui por un instante, no sé. Aló, aló. Sí, aquí estamos, profe. Le escuchamos, pero ya no se ve su pantalla. Ya, es que son es que los sistemas es que la inteligencia artificial absorbe bastante el ROM del computador. Ya, entonces lo que yo hacía es, me generaba un, me generaba un prompt. Ah, a ver, solo déjenme ingresar rápido. Y me generaba un prompt. Sí, no sé si están viendo mi pantalla, me confirman, por favor. Allá. Y me generaba un prompt y le preguntaba al software, por ejemplo, que me indícame el número de construcciones que existen en la imagen satelital. Dame un reconteo. Y así podríamos hacer, por ejemplo, para, si es que queremos hacer catastro, le podría decir, dame el número de terrenos, por ejemplo, que existen. Y entonces la inteligencia artificial lo que empieza a hacer es a buscar en otros sistemas, en otras páginas, etcétera. Y dice, en cada manzana se aprecian entre 20 y 40 construcciones, dependiendo si son casas pequeñas o bloques grandes. En todo el polígono visible, que abarca 20 manzanas urbanas, estimo que hay aproximadamente entre 600 y 800 edificaciones. Nota, el número exacto depende de las edificaciones de construcción, de la definición de construcción. Si se cuenta con solo grandes bloques o conjuntos, el número baja. Si se cuenta todas las cubiertas individuales, casas, galpones, locales, el número se acerca más al rango alto. ¿Sí? Entonces, si quieres, puedo hacer un conteo automatizado de techos. Sí, realiza un conteo automatizado de techos y polígonos. Veamos qué nos sale. Entonces me va a decir, veamos, porque a veces también responde cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es la inteligencia artificial, no es algo tan certero, ¿no? No es algo tan específico. Dice, he realizado un conteo automatizado y se detectaron aproximadamente 50 construcciones en el área de la imagen satelital. Aquí tienes la imagen con los techos y polígonos resaltados en rojo. Veamos que salió. 57 construcciones es un absurdo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Entonces, lo que yo creo que hizo es contar polígonos, ¿no? Empezó a contar polígonos. Pero bueno, esto es como yo lo hacía un poco cuando empezó a salir la inteligencia artificial. Podíamos, por ejemplo, hacer, qué sé yo, algo así. Y le podíamos preguntar que me indique, chicos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos, como que de repente se fue su pantalla, pero volvió. Ah, bueno, y ya, y ahí creo que ya estoy volviendo.
Le puedo preguntar, por ejemplo, que me indique cuál es el material predominante, digamos. Le puedo decir que me indique, se me fue, ¿dónde está? Que me indique cuál es el material predominante en esta imagen satelital. Ya, entonces ahí podemos ver que me dice, en esta imagen satelital que compartiste se observa el material predominante en las construcciones es el hormigón armado con cubiertas de cemento, característico de edificaciones urbanas en el centro norte de Quito. Detalles, las mayores, ¿sí están viendo lo que en mi pantalla? Se ve la imagen, se ve el cuadro en blanco, pero no se ve la descripción. Ay, rayos. Disculpen, voy a volver a compartir, dejar de presentar y voy a volver a compartir. Ya. Entonces ahí me dice, en la imagen satelital que compartiste se observa el material predominante en las construcciones. Es el hormigón armado con cubiertas de losa de cemento, característico en edificaciones urbanas en el centro norte de Quito. Detalles, la mayor cantidad de techos son planos y grises, corresponden a losas de hormigón, muchas con hipermeabilización o recubrimiento. Interesante lo que me dice, se distingue algunos techos de color naranja rojo que corresponden a cubiertas de teja. Bueno, es decir, me empieza a dar algunas, es decir, algún conteo rápido, ¿no es cierto? Eso es la inteligencia artificial o cómo se la concebía. Actualmente los sistemas o ESRI, que ya no me abre, o el ArcGIS, voy a cerrar. Algo, ya la computadora ya no quiere, creo que trabajar. Y todavía es jueves, ni siquiera para decir que es viernes. Bueno, entonces actualmente trae estos módulos de inteligencia artificial. Tiene estas geoanalíticas, ¿sí? Es decir, empieza a hacer rasters o shapes y empieza a contabilizar puntualmente lo que existe. A través del ArcGIS actualmente se puede hacer modelos digitales. No sé si han escuchado este término de modelos digitales. No, yo no, pero supongo que es como proyectar a futuro. No, los modelos digitales o gemelos digitales son la virtualización del espacio real, ¿sí? Es el pasar todo lo que tenemos en la realidad a una realidad virtual. No sé si han escuchado eh, la realidad virtual o la virtualización de la realidad. La realidad virtual es, por ejemplo, el BIM o el Revit, ¿sí? Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos el levantamiento de una edificación y la modelamos en Revit, eso termina siendo un gemelo digital. Entonces, el gemelo digital es una copia virtual de un objeto, de un proceso o de un entorno físico, que se actualiza en el tiempo real utilizando datos de sensores. Estos modelos virtuales sirven para simular, analizar y monitorear o predecir también algunos comportamientos en el objeto real, permitiendo tomar decisiones más eficientes en cuanto a lo que se puede realizar con este objeto, ¿no? Y yo para esto les traje y no se me cierra el ArcGIS y no les puedo mostrar.
Les pido mil disculpas porque mi ARGIS no es un ARGIS de paga, entonces tampoco es que le puedo pedir mucho. Y yo para esto les voy a mostrar este gemelo digital. Este gemelo digital que ayer ya lo vimos, es un gemelo digital de la ciudad de Riobamba. Riobamba es una ciudad en el centro del Ecuador. Es una ciudad patrimonial o mezcla lo patrimonial, mezcla lo patrimonial con lo moderno. Eh, Actualmente la ciudad está haciendo el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y para el efecto se empezó a hacer este gemelo digital, pero lastimosamente no me deja revisar, no me deja abrir. Les voy a pasar el enlace, ¿ya? Y ustedes con mayor tranquilidad lo ven en sus computadoras, o no necesariamente ahora, sino cuando ustedes tengan un tiempito. Bueno, yo quería matar un poco el tiempo eh, con esto. Pero bueno, entonces eso es un poco lo que les quería comentar. Eh, si es que tienen alguna, no puedo ver con quién hablo, quién no habla. Si es que tienen alguna inquietud, por favor, me la hacen saber, ¿sí? No puedo saber si es que tienen alguna pregunta. Entonces cortan o abren micrófono y con el mayor de los gustos. Entonces, el día de hoy, nuestra unidad 3 es optimización de recursos naturales con inteligencia artificial. Esta introducción era bastante importante porque la optimización de recursos naturales actualmente se lo hace, eh, digamos, de métodos muy empíricos o de métodos muy tecnificados como a partir de SIGS. Entonces, la optimización de recursos naturales con inteligencia artificial, o en esta sección plantearemos el desafío global de gestionar de manera eficiente los recursos naturales, que como ustedes saben son limitados, ¿no? Uno de los objetivos, o una de las definiciones de sostenibilidad que nos da ONU Habitat es utilizar los recursos actuales sin comprometer los recursos futuros. Entonces, esta optimización de recursos naturales se lo puede hacer actualmente con inteligencia artificial junto con otras herramientas como el SIG y el BIM. Estas últimas nos permiten analizar grandes volúmenes de datos y anticipar escenarios y proponer soluciones mucho más sostenibles. El SIG y el BIM terminan siendo, o quienes manejan SIG y BIM terminan entendiendo esto, que ambos programas terminan siendo bases de datos. Y bases de datos incuantificables, eternas. Yo quería abrir ahorita un Shape para que ustedes vean esta tabla de atributos, cómo tenemos, solo para un simple Shape, tenemos como 300 datos o como 300 filas, digamos, dentro de una tabla de atributos. Entonces, la inteligencia artificial nos permite analizar estos grandes volúmenes de datos y sobre todo anticipar escenarios y posiblemente proponer soluciones. Además, los sistemas mejorados de inteligencia artificial facilitan el análisis y la simulación de escenarios, lo que permite a los gestores, sí, sí, a los gestores, a los proponentes o a los gestores de los proyectos o a los decisores, digamos, o a quienes toman la decisión de los proyectos, eh, evaluar diversas estrategias de asignación de recursos y sobre todo seleccionar el enfoque óptimo basándose en información, eh, y disculpen la redundancia, basándose en información basada en datos. La mitigación de riesgos
es un área crítica donde la inteligencia artificial puede adoptar beneficios sustanciales. Ayer veíamos estos mapas de inundaciones. Ayer veíamos estos mapas de inundaciones y cómo se pueden predecir dónde se va a inundar a través de la inteligencia artificial. Pero en cambio, con la inteligencia artificial también podemos ver dónde tenemos que generar obra pública o dónde podemos hacer diques, dónde podemos hacer muros de contención, muros de gaviones, lo que ustedes quieran, y poder evitar estas soluciones, ¿sí? Y esto también lo podemos generar a través del BIM, porque el BIM termina cerrando completamente el círculo. Creo que yo no estoy con cámara o no estoy con cámara. Más lo que estaba haciendo toda la mímica. No, profe, no Estoy está con, con cámara, estamos viendo su pantalla nada más. qué raro, porque, pero yo tengo prendida la cámara. Ah, y esta computadora ya no quiere trabajar hoy. Hoy no fue su día. A ver, déjenme ver. Disculpen, ¿ah? Ay, Dios mío santo. Disculpen. En estos eventos tecnológicos siempre lo que primero falla es la tecnología. Es viernes chiquito, Daniel. A ver. Sí, 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 sabes que esto me mata de iras cuando no empiezan a funcionar las cosas, porque uno más lo que planifica, lo que prepara, y claro, cuando ya se pone en marcha, siempre hay algo que sucede, ¿no? Bueno, eh, a ver, veamos ahí. No, no se me prende. Qué raro. Yo tengo como prendida la cámara. La diapositiva sí la vemos, pero esa no la ha pasado, ¿no? Está solo en la Sí, introducción. sí, solo estoy en la introducción. Ah, okey, está bien. Voy a salirme ya. Solo me voy a demorar unos 2 minutitos. No, ni menos, 1 minuto. Solo voy a salirme a ver si es que ingresando se prende. ¿Ya? ¿Se prendió? Sí, profe, Sí. ya le vemos. Es una Sí le señal, vemos, pero compañeros, es una señal. Ya. Ay, Dios. Más lo que yo hacía la mímica de las cosas y no sabía que sucedía. Muy gracioso. Bueno, sí, sí, son cosas que... Bueno, entonces la inteligencia... Mil disculpas, mil disculpas. Mil disculpas, amigos. Ya. Perdón, entonces lo que les decía es más lo que yo hacía las mímicas y me mataba con la gesticulación y no sabía si es que se veía o no, porque aquí me aparece como prendida, pero estoy viendo el recuadro como que estoy como apagado. Pero bueno, entonces lo que les quería decir con la inteligencia artificial o la inteligencia artificial es una herramienta para gestionar los recursos y en este caso los recursos ambientales, los recursos naturales. Hay que entender que ante el continuo crecimiento de la población global y las presiones ambientales y sobre todo las presiones urbanas que generan, o estas presiones urbanas que se generan sobre el ambiente, empiezan a coexistir estos riesgos en cuanto a los recursos naturales.
Y hay que entender también que los recursos naturales constituyen en un bien escaso que hay que gestionar de forma eficiente. Tomando en cuenta este escenario, el avance de la innovación tecnológica nos traen herramientas muy revolucionarias como la inteligencia artificial, que son capaces de ofrecer soluciones para la optimización de sectores claves como la gestión de agua, la gestión de residuos, la eficiencia energética o la valoración energética. El día de ayer empezamos a hablar también o hablamos un poco sobre la gestión del agua, ¿no? Como, no sé, Celeste, si es que en tu territorio, seguro que sí, seguro que en la misma Ciudad de México, siendo una ciudad que me parece que, no, es la ciudad más poblada del planeta, pero me parece que está sobre los 24 millones de habitantes, tú me corriges si es que estoy dando un dato erróneo, pero seguro que tiene un estrés hídrico gigante, que cada vez está necesitando ir más lejos para poder sacar este recurso de agua. Como yo les decía, los recursos naturales son recursos limitados y el agua es un recurso natural, es un recurso limitado, es un recurso que posiblemente no sea renovable. Es decir, nosotros empezamos a generar contaminación del agua. Y para que se renueve, por ejemplo, estas fuentes de agua, van a tener que pasar muchos años, ¿no? Acuérdense de la pandemia y lo que sucedía en la pandemia, que la misma naturaleza empezó a tener esta memoria histórica y empezó a recobrar lo perdido en cuanto a la construcción de los espacios o del hábitat humano o este hábitat construido. Acuérdense, por ejemplo, que empezó a aclararse el agua en los canales de Venecia, o aquí en Quito, en el norte de Pichincha, empezaron otra vez a ver osos de anteojos, y así en otros lugares, ¿no? Pero si es que nosotros no le permitimos a los recursos naturales renovarse, no lo van a hacer. Va a ser muy difícil. Y el estrés urbano sobre el estrés ambiental o sobre esta pérdida ambiental cada vez es más creciente, ¿sí? Tenemos que entender que debemos empezar a generar una reducción de desperdicios. Pero la inteligencia artificial no solo facilita la toma de decisiones basada en datos en tiempo real, sino también introduce mejoras sustanciales, como por ejemplo la optimización de procesos, eh, la gestión de una economía circular, lo que les decía, la reducción de desperdicios. No sé si han escuchado este concepto de energía circular, pues hoy lo vamos a tratar un poco. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primero es comprender el rol de la inteligencia artificial con la gestión de recursos naturales. Segundo es analizar las aplicaciones de sistemas de información geográfica y BIM o Building Information Modeling o modelos de información de construcción, ¿sí? Tercero, explorar modelos predictivos hídricos. Y cuarto, vamos a revisar técnicas de sostenibilidad territorial. Querida Celeste, quería preguntarte antes de poder continuar, si es que estás familiarizada con la terminología que hasta el momento hemos podido tocar. Si es que no hay, o si es que tienes alguna inquietud o alguna pregunta, bienvenida sea siempre cualquier inquietud o pregunta que tú puedas tener. Sí, Okey, profe. Gracias. Sí, prácticamente con todo. Em, bueno, mi área de expertise es temas ambientales, aunque casi no digamos que lo aplico, pero es lo que más me llama la atención. Y justo le iba a preguntar, mañana nosotros aquí en México es que mi cámara está al revés, ahora yo también estoy con esto de la tecnología. suele Es que suceder. sí, este, mañana hacemos el simulacro, como cada año, por el terremoto más fuerte que tuvimos en 19 de septiembre del 85. Entonces, en todas las ciudades del país se hace un simulacro por este terremoto. Sin embargo, nosotros en Playa del Carmen no tenemos terremotos. Entonces, yo le iba a preguntar, o sea, ¿qué datos le tengo que dar a la IA para que me pueda hacer estas simulaciones de las que habla de inundación? Porque estuvimos en un foro donde estamos organizando nuestro programa director de desarrollo urbano y a mí me tocó estar con los de protección civil. Entonces están haciendo un atlas de riesgo, pero ni ellos mismos habían hecho
¿cómo se dice? Una simulación de siniestros, de si nos llegara a tocar una ola gigante o que se llegara a inundar, porque de repente llueve y con un día que llovió completo se inundaron varias ciudades. Entonces, estos temas tecnológicos creo que no los estamos abordando de esta manera y nos podrían servir mucho para generar modelos, ¿no? Sí, es que, a ver, todo parte, verás, la inteligencia artificial es es que no es un software, la inteligencia artificial es una inteligencia así de base de datos. Si es que nosotros no tenemos las bases de datos específicas, o pulidas o bien levantadas, la inteligencia artificial no tiene que analizar. O si es que tenemos mal levantadas, la inteligencia artificial, si es que tú o si es que nosotros le metemos cualquier cosa, lo que nos va a botar es cualquier cosa, ¿sí? Como ustedes lo acaban de ver en este momento, yo solo le metí una imagen, le pregunté algunas cosas y me botó cualquier cosa porque la inteligencia artificial es una inteligencia también regenerativa, que cada vez aprende más. Entonces, para poder hacer estos modelos predictivos, nosotros tenemos que tener bases de datos súper sólidas. Si es que nosotros vamos a hacer gestiones de riesgos, tenemos que tener mapas topográficos, mapas catastrales, mapas de cuencas hidrográficas, y estos mapas, bueno, mapas demográficos, mapas de levantamiento de construcciones, por ejemplo. Entonces, acabo de nombrar 5, serán muchos más. Son los que se me ocurren en este momento. Pero lo que te hace el SIG o el ArcGIS o el QGIS o cualquier SIG que tú quisieras o cualquier software SIG que tú quisieras ocupar, yo en lo personal creo que el ArcGIS es el que mejor le va a esto. Lo que te hace el SIG es unificarte los mapas, ¿no? Te hace un solo mapa de los 5 y cruza datos y empieza a cruzar bases de datos. Pero el SIC necesita de una inteligencia artificial o de un módulo de inteligencia artificial para poder hacer estos análisis predictivos. Entonces, seguramente yo pienso que así debe funcionar la inteligencia artificial o quien hizo el Python del ArcGIS seguro lo hizo así. Es que empieza a cruzar topografía con cuencas hidrográficas, con demografía, con el mapa de construcciones, y qué sé yo, con un histórico de las tendencias de las crecientes y te empieza a decir por dónde va a ir por dónde van a ir las inundaciones, ¿sí? Entonces te va a decir, aquí esta área se va a inundar o esta otra área se va a inundar. Entonces, eso es lo que te hace la inteligencia artificial, te hace modelos predictivos en base o con base en bases de datos. Si es que nosotros no tenemos bases de datos muy bien estructuradas, la inteligencia artificial no va a tener mucho para qué o qué hacer. Si es que ustedes se dan cuenta, toda inteligencia artificial maneja bases de datos. Yo le acabo de preguntar al chat GPT que me cuente el número de viviendas, pero seguro el chat GPT se fue al mapa catastral de Quito, seguro se fue no sé, al Waze, al Google Earth, al Google Map, a algunos otros lados, y empezó a extraer datos de ahí, porque no cuenta con una base de datos propia, entonces empezó a extraer datos de ahí, y como funciona en menos de 10 segundos, pues me botó lo que primero encontró, ¿sí? Pero así funcionan las inteligencias artificiales. Ahora, el ArcGIS tiene su propia inteligencia artificial, donde nosotros, si es que tenemos bien levantada la cartografía que te decía, cartografía demográfica, cartografía o la topografía, cuencas hidrográficas, qué sé yo, también usos de suelo. Bueno, la cartografía que requeramos, el mismo sistema del ArcGIS a través de un geo o de geoanálisis, se llama de geoanalítica, empieza a hacer estos análisis y me empieza a decir por dónde van a ser las inundaciones. Ahora, si es que esto yo le cruzo con sistemas BIM y le empiezo a decir, voy a hacer aquí un dique, voy a hacer aquí otro dique, voy a hacer en este otro lado otro dique, le empiezo otra vez a correr la inteligencia artificial y me va a decir si es que donde estoy colocando los diques va a funcionar o no va a funcionar.
estas obras de mitigación, ¿sí? No sé si es que con esto, Celeste, pude haber contestado tu inquietud. Sí, que dependemos de los datos. O sea, primero revisar toda la información que tenemos en datos para que Ujú. sea realmente un atlas de riesgos, pues, actualizado y valioso, ¿no? Si no va a volver a Exacto. ser un documento nada más para cumplir, ¿no? Ujú. Sí, 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 es un documento para cumplir, pero es un primer paso, porque el Atlas de riesgos me empieza a decir cuáles son los problemas o me empieza a catastrar cuáles son los riesgos que yo tengo dentro de un territorio. En segundo paso, podríamos utilizar tal vez generar ya no solo el Atlas de riesgos, sino el Atlas de riesgos más recursos. Sí, y empiezo a cruzar con los recursos cuáles son los problemas que podría tener después de haber obtenido algunos recursos o mejorado algunos sistemas. Posterior a esto voy a tener un atlas de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que hay que tener un paso a paso. Hay ciudades, como lo veíamos ayer, que ya son ciudades inteligentes y son ciudades inteligentes y sostenibles, que no construyeron sus políticas, eh, que no construyeron sus políticas de ciudad inteligente de la noche a la mañana. A Singapur me parece que le tomó como 20 o 24 años, ¿no? Construir todo esto como para llegar a lo que es ahora. Medellín pasó de ser la ciudad más violenta del mundo a ser la ciudad o una de las ciudades más innovadoras del mundo, ¿no? Pero estamos hablando de Medellín en el año 90, actualmente al año 25, ¿no? O sea, 25 años posiblemente le tomó a Medellín hacer esto. Entonces, lo que te quiero decir es que todo tiene un proceso, todo tiene un paso a paso, ¿sí? Eso, y me parece súper importante el generar estos atlas de riesgo, sobre todo en países muy vulnerables como México, como Ecuador, como todos estos países que están asentados en el cinturón del Pacífico, sobre todo porque somos muy vulnerables a eventos que son poco predecibles. Un sismo yo creo que nadie, ni los gurús, ni los que hacen lectura de cartas, nadie lo ha podido predecir. Y tenemos eventos extremos como el sismo que acabas de nombrar de 1985 o 86, pero fue un 19 de septiembre. O por ejemplo aquí en el Ecuador, que tuvimos un sismo el 16 de abril del 2016. Son eventos que algún momento se van a repetir porque tienen un periodo de retorno de al menos 200 años, de estos megasismos de más de 8 grados en la escala de Richter. Entonces, van a suceder. De que van a suceder, van a suceder. La diferencia está en cómo nos encuentra este sismo. Si nos encuentra preparados o no nos encuentra preparados. Acuérdense que en el año 2010 sucedieron dos eventos importantes que marcaron una diferencia en cuanto a la preparación. Fue el sismo en Haití, me parece, en enero en Haití y en febrero en Chile. Y la diferencia está a la vista, ¿no? Chile sigue siendo Chile. Chile sigue siendo la potencia latinoamericana en cuanto a producción, en cuanto a tecnología, en cuanto a muchos recursos a extracción minera. Y Haití ya va por el quinto presidente o sexto presidente de puesto. Mataron un presidente, es el país más pobre, no del mundo, no de América Latina, sino creo que es del mundo. Es decir, Haití tiene todavía los mismos problemas y el sismo de Haití fue hasta menor, ¿no? En Haití no hubo tsunami, en Chile hubo tsunami. En Haití me parece que el sismo fue de 6 punto algo, en Chile fue de 8, me parece. O sea, vaya, vamos viendo esta comparativa, ¿sí? Es bastante interesante el poder analizar esto. Pero bueno, la diferencia está en cómo nos encuentra este fenómeno natural. Este fenómeno natural como un sismo no es predecible. Se han hecho sonografías, se han hecho ecografías sonoras, perdón, no sonografías. Se han hecho análisis térmicos en el suelo
para ver si es que la cuestión de la energía o la liberación de la energía es a través de ondas térmicas u ondas sonoras, pero no lo han logrado, hasta ahora no han logrado predecir nada, ¿no? Han hecho estudios de vulcanología a ver si tiene algo que ver, pero no lo han logrado. Han hecho, por ejemplo, explosiones controladas para ver si es que así se libera la energía, pero tampoco se ha logrado mucho, ¿no? Porque por los epicentros o los hipocentros que tiene, o las profundidades que tienen o desencadenan los sismos, ¿no? Estas fallas tectónicas. Pero bueno, hay otros casos, como lo que acabas de decir, inundaciones, incendios, que sí son mucho más predecibles, sequías, son súper predecibles, pero sismos eso no es predecible. Entonces, la diferencia está en cómo nos encuentra. Si el sismo encuentra una organización ciudadana, pues posiblemente el reconteo de vidas humanas sea mayor, pero en una población que no estuvo preparada, como por ejemplo Haití, el conteo de vidas me parece que en Haití llegó a más de 200.000 personas, cuando en Chile, siendo un sismo más fuerte, con tsunami, con algunos otros elementos que aumentaban la vulnerabilidad, me acuerdo, creo que fue 50 personas, ¿no? O sea, el reconteo de víctimas. Entonces me parece algo loable lo que están haciendo dentro de México, ¿no? Me parece buenísimo. Creo que todos los que vivimos en el cinturón de Pacífico deberíamos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Celebrar o recordar un sismo, un evento natural tan trágico con preparación, ¿sí? Bueno, no sé si es que Gracias. esto, Celeste, estuvo un poco explicado. Pero bueno, sigamos, por favor. Bueno, y a mí me encanta retomar esto porque los retos globales urbanos son estos, ¿no? El cambio climático, el crecimiento urbano, la sobreexplotación de recursos, la degradación ambiental. Eh, Estos retos exigen nuevas formas de gestión. La inteligencia artificial puede ayudar a procesar datos de escalas inimaginables, a escalas que serían imposibles manejar manualmente, y permite anticipar desastres y planificar políticas más eficientes. Contextualizar los principales desafíos globales y locales eh, es necesario para la gestión integral como una respuesta. Hoy enfrentamos estos grandes retos, ¿no? Estos retos de la urbanización acelerada, el cambio climático, la desigualdad territorial, la degradación ambiental. No sé si ustedes se dan cuenta que estos retos, o cada uno individualmente de estos retos, nos pueden, nos pueden generar o nos pueden generar una rotura súper fuerte dentro del territorio. Entonces, para el efecto, tenemos, por ejemplo, el monitoreo de los recursos naturales, la inteligencia artificial o el monitoreo a través de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a aprovechar de manera mucho más fuerte las imágenes satelitales, sensores de drones, para captar información más precisa sobre el estado de los recursos. La inteligencia artificial actualmente se maneja con algoritmos de visión. Estos algoritmos de visión o de predicción nos pueden ayudar a identificar de manera más acelerada y a través de tendencias una deforestación o erosiones o contaminaciones hídricas con una rapidez o en tiempo real, ¿sí? Posiblemente con análisis predictivos o con algoritmos predictivos podríamos identificar esto hasta antes que ocurra. Entonces, la inteligencia artificial nos permite detectar estos cambios de una manera acelerada, en tiempo real, en bosques, suelos y aguas, ¿no? El SIG y la inteligencia artificial
son algo que o llegaron para quedarse. Yo no concibo ahora nuestro día a día sin inteligencia artificial. El SIG analiza sistemas complejos y vastos conjuntos de datos para mejorar las operaciones, pero la inteligencia artificial hace efectivo este análisis, hace que este análisis o que esta información sea de manera inmediata, sea rápida, eh, que su escala no tenga precedentes, permite una mayor automatización y optimización de los recursos del mismo SIC. Y sobre todo, como les decía, el incorporar algoritmos predictivos, podemos nosotros acelerar los procesos o generar los procesos aun cuando antes o antes que los mismos eventos sucedan. Automatizar los flujos de trabajos con inteligencia artificial o con este, que siempre se me va la palabra y por eso siempre lo anoto, con la geoanalítica. Nos permite automatizar los datos, lo que reduce tiempos y recursos necesarios. Con la inteligencia artificial podemos, cuando optimizamos el tiempo con la inteligencia artificial, podemos profundizar también estos datos, ¿no? Podemos profundizar de manera más acelerada. Entonces, yo creo que el pensar que la inteligencia artificial es una moda ya no cabe. La inteligencia artificial llegó para quedarse, como les decía, y no creo, yo escuchaba hace poco tiempo que decían que la inteligencia artificial nos va a quitar puestos de trabajo. La inteligencia artificial más bien nos ayuda a ser mucho más operativos, mucho más rápidos, mucho más efectivos en cuanto a análisis. Porque la inteligencia artificial o la geoanalítica detecta patrones, detecta anomalías en vastos territorios, detecta multivariables para reducir la incertidumbre, nos puede generar oportunidades para modelar escenarios futuros. Nos ayuda también en la optimización del rendimiento operativo, como les decía, la inteligencia artificial nos puede ayudar a supervisar operaciones en tiempo real. Yo veía hoy en las presentaciones que se hicieron cómo se utilizaba, por ejemplo, en la minería, la inteligencia artificial en la minería, en las empresas mineras, cómo utilizaban la inteligencia artificial para evitar contaminaciones ambientales, ¿no? A través de modelos predictivos y sobre todo a través de sensores. No sé si alguien creo que está entrando. No, está escribiendo en el chat. Ah, Marco está escribiendo en el chat. Amigo, si tú deseas, abre micrófonos con mucho gusto. Ah, dice, el que no sepa usar inteligencia artificial nos va a quitar el puesto. Ah, el que sepa utilizar la inteligencia artificial eh, nos va a quitar el puesto. Estoy en el bus. ¿A dónde estás viajando, Marcos? Cuéntanos. Ah, de Riobamba a la UCI. Ah, bueno, feliz viaje, amigo. Bueno, entonces, la inteligencia artificial o el geoanálisis, como les decía, nos ayuda a supervisar las operaciones de tiempo real para perfeccionar interactivamente soluciones. Porque la inteligencia artificial o lo que hacíamos antes de la inteligencia artificial es modelar soluciones. Es decir, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, nosotros teníamos ya estos análisis a través de topografía, de demografía, o sea, este cruce de mapas o de capas en un mapa, y podíamos predecir de cierta manera por dónde se iba a inundar. Y luego le metíamos un shape de barreras, llámese diques, llámese muros de contención, muros de gaviones, lo que sea,
y volvíamos a correr la predicción, el análisis y ver si es que aún así se inundaba. Luego otra vez volvíamos a hacer y hacíamos este prueba-error en varias ocasiones hasta obtener lo óptimo. Con inteligencia artificial no es que va a cambiar no es que va a cambiar el flujo de trabajo, lo que va a cambiar es que las operaciones sean mucho más rápidas, mucho más eficientes, que perfeccionen interactivamente las soluciones y se maximicen los recursos, sobre todo el impulso a la eficiencia, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial va a ser exactamente lo mismo, pero en un tiempo real y de manera más eficiente. Entonces aquí el problema no es en aprender a manejar el sistema de información geográfica, sino el problema está en aprender a manejar la inteligencia artificial del sistema de información geográfica, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos, por ejemplo, algunos análisis en ArcGIS, ¿no? Déjenme ver, este es un levantamiento, un gemelo digital, me parece que es. Sí, con nubes de puntos o alguna cosa. Sí, con nubes de puntos que nos da. Entonces, el ArcGIS, primero que es el software líder en el mundo en cuanto a SIC. Y segundo, que está integrando inteligencia artificial eh, dentro de su propio software. Esta inteligencia artificial está siendo fabricada por el mismo fabricante del ArcGIS, que es Esri, y es una inteligencia artificial puntual para análisis territorial. La inteligencia artificial o un chat GPT o un Gemini o cualquier otra inteligencia artificial, lo que hace actualmente es buscar bases de datos y responder lo que bien encuentra. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a la inteligencia artificial, al chat GPT, lo que acabo de hacer, ¿no? Dime cuántas construcciones existen en esta manzana y me dijo 57. Y todos sabemos que eso no es lo correcto, porque solo a ojo de buen cubero se ve más de 500 construcciones, pero él lo que hace es responder mal, pero responder. En cambio, la inteligencia artificial que está fabricando Esri en ArcGIS es una inteligencia artificial puntual para análisis territorial. Es decir, si es que yo le pregunto a esta inteligencia artificial, qué sé yo, dime cómo puedo hacer una pizza con piña. Esta inteligencia artificial que está fabricando eh, Esri me va a decir, yo no sé eso. O sea, va a ser puntual en la respuesta. Pero si le pregunto lo mismo que le preguntaba al chat GPT, dime cuántas construcciones encuentras aquí, lo que va a hacer esta inteligencia artificial es la generación de polígonos de forma inmediata, me va a cuantificar cuántas cubiertas, va a generar polígonos porque va a medir alturas, etcétera, y me va a decir tanto hay aquí, ¿sí? Posiblemente no sea una respuesta muy acertada, muy específica, pero se va a acercar muchísimo a eso. Entonces, actualmente, ArcGIS incluye, me parece que más de 75 modelos preentrenados que han sido sometidos ya a pruebas de flujos de trabajo comunes en cuanto a la detección de imágenes. Entonces, por ejemplo, un catastro con ArcGIS y con inteligencia artificial, les hago la pregunta, no sé quién ha hecho catastro de ustedes. Tendrá que hacer las restituciones y luego de la restitución empezar a dibujar los polígonos y si es que la restitución está mal, empezar a corregir los puntos. Sí, les hago esa pregunta porque el problema de los catastros termina siendo las restituciones, ¿no? Por eso creo que a nadie le gusta hacer catastros, porque Cuando, profe, cuando dice restituciones, ¿se refiere a las rectificaciones de las medidas de los predios? sí, la restitución básicamente, a ver, un catastro se hace, primero se toma estas fotos satelitales, luego estas fotos satelitales se las pasa a una nube de puntos, esa nube de puntos se construye polígonos y estos polígonos tienen que empezar a hacer lo que tú acabas de decir, las correcciones en cuanto a medidas.
¿sí? Eso básicamente es la restitución. Pero a nadie le gustaba hacer, porque el meterse, el ampliar esta imagen satelital hasta 20, 30 o 50 centímetros de suelo, terminaba siendo un oficio bastante complicado, bastante triste, ¿no? Entonces, actualmente, hacer esto o las restituciones con inteligencia artificial va a ser súper más específico, súper más exacto y va a acortar los flujos de trabajo. La detección de objetos o de imágenes, perdón, de objetos en imágenes, va a ser algo mucho más sencillo, mucho más fácil. Pero como te decía, Celeste, todo se basa en las bases de datos que tenemos, que sean fidedignos. Es decir, si es que yo tengo eh, una imagen satelital o una fotogrametría, qué sé yo, a 10 metros de suelo, eh, posiblemente, aunque le mande con la mejor inteligencia artificial, va a ser bastante inoficioso hacer y me va a tocar hacer la restitución a mano, etcétera. Pero si es que le mando una imagen satelital a 30 centímetros, la calidad de la imagen va a ser altísima. Entonces, va a ser bastante exacto, bastante específica el dato que me pueda brindar. ¿Sí? Bueno, entonces lo que me ayuda la inteligencia artificial aquí es indudablemente a ser mucho más fidedigno. Teniendo imágenes de alta resolución, me van a mejorar significativamente las capacidades de la inteligencia artificial y me van a garantizar precisión y que el análisis sea el correcto. ¿Sí? La experiencia del usuario con la inteligencia artificial va a ser mucho más simplificada. Yo me nutro de algo que algún momento escuché. La inteligencia artificial no reemplaza mi trabajo. La inteligencia artificial asiste mi trabajo. Entonces, la inteligencia artificial termina siendo un asistente del ejecutor o del programador o del geógrafo, del urbanista o del arquitecto. Termina siendo un asistente nada más. Porque hasta para poderle hacer o para poder generar el prompt que necesito dentro de la inteligencia artificial, tengo que entender lo que estoy haciendo y tengo que preguntar con las palabras correctas y las frases específicas. Sin embargo, la inteligencia artificial también es una inteligencia que aprende, que a través de las conversaciones empieza a entender o a singularizar a ciertos usuarios y facilita también la adopción y democratización entre uno y otro usuario. Hace que también el análisis espacial sea mucho más fácil, ¿no? Oh, ahí empezó a correr. Bueno, entonces, perdón, ahí y sensores remotos. El uso de los drones o los drones equipados con cámaras multiespectrales o estas fotogrametrías, eh, qué sé yo, a 30 centímetros o 80 centímetros de suelo, me permiten obtener una información más detallada de áreas remotas. La inteligencia artificial me ayuda a procesar imágenes para identificar patrones visibles y muchas veces hasta patrones invisibles al ojo humano. Por ejemplo, aquí les saqué un conteo ay, perdón, por ejemplo, un conteo de vacas, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez veía en Brasil, donde tienen todas estas millones de hectáreas llenas de vacas, y para poder saber cuántas cabezas de ganado se tenían, se utilizaba un dron, se utilizaba un dron que empezaba
con la cámara multiespectral hacer el levantamiento de las zonas. Y con la inteligencia artificial se iban contando y se iban contando. ¿Por qué con inteligencia artificial? Porque si lo hago posiblemente a través del mismo sistema de información geográfica o el mismo ArcGIS, posiblemente me pueda confundir una vaca con un árbol, por ejemplo, o una vaca con un arbusto que posiblemente tenga hasta la misma altura, ¿sí? Y la misma geometría. Pero la inteligencia artificial es mucho más específica. Entonces, ¿y por qué lo hacían esto? Porque, primero, por la gran cantidad, el poder censar a todo este ganado vacuno era imposible en tal cantidad de área. Segundo, nos tocaría, digamos, separar por área, ¿no? Separar, mallar, que posiblemente sale carísimo. Tercero, el tiempo que voy a generar. Cuarto, posiblemente estoy contando 2 o 3 veces a la misma vaca. Es decir, no estoy siendo efectivo en el conteo. Quinto, el poder alcanzar tan grande o tan grande área es súper difícil. Entonces, con drones me permite ayudar o me ayuda a tener acceso a estas zonas remotas y posiblemente hasta peligrosas, ¿no? Eh, y además que el dron me permite observar áreas de difícil acceso como estas zonas. Me permite ingresar a zonas de desastre, por ejemplo, el dron, o lugares donde hubo un desastre. Me permite ingresar a zonas selváticas sin poner en riesgo a personas. Entonces, tengo el dron, tengo la fotogrametría o la fotografía con estas cámaras multiespectrales. Tengo el GIS que me ayuda a territorializar esta imagen o hacer lo que acabamos de hablar hace un momento, las restituciones. Y tengo la inteligencia artificial que me permite ser más efectivo en obtener mi objetivo. Sí. Clasificación automática de coberturas, justo lo que estábamos hablando. Entonces, estos modelos, como el modelo Machine Learning, que es un modelo que se autogenera o regenera, que se autoentrena con esta prueba-error, con ejemplos, aprenden a distribuir coberturas del suelo en mapas digitales y esto acelera la actualización de catastros y la detección de cambios ambientales. Los sistemas ArcGIS actualmente son ocupados, creo que en todas las ramas. Yo me pregunto, ¿alguna rama donde no se ocupe ArcGIS? Hoy yo hice esa pregunta y no supieron responderme. Posiblemente, no sé, por la calidez, perdón, por el debate, la calidez, no sé, por lo enérgico que pudo haber sido el debate. Pero yo no se me ocurre alguna área, no sé, estoy pensando aún la psicología, tal vez, ¿no? Pero en cambio, si es que le aplico, por ejemplo, a fenómenos psicológicos en zonas posiblemente por falta de acceso a educación, es decir, yo territorializo un problema. No sé, no sé, no me imagino en comercio exterior, no, utilizo los sistemas de información geográfica en comercio exterior para hacer estas cadenas logísticas, o sí, para hacer este conteo logístico. No sé, no me imagino ahora no sé, en administración de empresas. Hoy veía que en administración de empresas para hacer coberturas de ventas se utiliza bastante. O sea, no me imagino, pero hay en sectores donde más se ha explotado los sistemas de información geográfica y uno de los mayores sectores donde se ha explotado la información o los sistemas de información geográfica es en la agricultura. Entonces, ¿qué pasa si es que a esto le mezclo con la inteligencia artificial? Primero que me puede ayudar a generar una producción más sostenible. Me puede ayudar a explorar nuevas aplicaciones e implicaciones en cuanto a prácticas agrícolas.
Me puede ayudar en el desempeño crucial de cómo generar o la clasificación de alimentos que tengo en ciertas zonas. Es decir, en estos grandes extensiones de cultivos me permite, y el tener un catastro de lo que se va produciendo, no, es muy difícil, pero si tengo estos sistemas de teledetección, más del DARGIS, más de la inteligencia artificial, me empieza o me puede decir qué alimento o qué fruto o qué ya debo ir cultivando, ¿no? Es decir, puedo ser mucho más objetivo, mucho más eficiente en cuanto a la producción de alimentos. Y bueno, también me permite clasificar bosques, aguas, cultivos, suelo urbano. Más o menos esto podría ser la trazabilidad, ¿no? Es decir, me puede dar un aprendizaje automático con la teledetección para reconocer, por ejemplo, especies. Me puede ayudar a detectar enfermedades, ¿sí? Me puede ayudar a aplicar la utilización de árboles o ayudar a tomar una decisión en cuanto a los árboles. Me puede ayudar a generar o a clasificar los bosques. Me puede ayudar, por ejemplo, a identificar ciertas especies de árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, la teledetección me ayuda de varias maneras. En cuanto a la deforestación, en la Amazonía hay proyectos apoyados con inteligencia artificial que permiten detectar focos de deforestación. Estos focos de deforestación me permiten detectar apenas ocurren, emitiendo alerta a las autoridades. Y este tipo de aplicaciones muestra cómo la tecnología puede acelerar la respuesta frente a delitos ambientales. Delitos ambientales es, por ejemplo, la tala indiscriminada o la tala sin permisos, por ejemplo. Delitos ambientales como son, por ejemplo, la quema de cultivos para cambio de cultivos. Delitos ambientales puede ser también una deforestación para sustituir con un campo de coca, por ejemplo. Entonces, tengo la teledetección, tengo el sistema de información geográfica y le proceso con un ArcGIS. Y con la teledetección posiblemente me identifica patrones o polígonos cuadrados o polígonos exactos de cierto cultivo y puede decir, vea, aquí se identificó un cultivo de coca, por ejemplo, ¿no? Entonces, me permite no solo hacer estos delitos ambientales, sino también estos otros delitos, ¿no? Bueno, el monitoreo de aire, la contaminación de aire, la contaminación atmosférica. Se puede también medir con redes de sensores que generan millones de datos diarios. Actualmente, nuestros sistemas urbanos o nuestras ciudades son ciudades centradas en el vehículo. Justo ayer, el día de ayer hablábamos de esto, de la ciudad de proximidad, de que la ciudad actual está centrada en el vehículo. Y el problema de la centralización en el vehículo es que la renovación, o uno de los grandes problemas es que la renovación de aire no es inmediata. En un tráfico o en un buen tráfico, o en estos traffic jam que los llaman los gringos, se puede generar unas poluciones inmensas, ¿no? Porque en estos tráficos donde nos detenemos y no podemos ir ni adelante ni atrás y nos detenemos una hora, 2 horas, no es que apagamos el vehículo para esperar. Todo mundo lo tiene prendido para el primer momento, evitar que el de al lado se me cruce y yo seguir, ¿no? Así somos los latinoamericanos. Entonces nosotros necesitamos tener sensores y estos sensores generan millones de datos al día. Los algoritmos
de la inteligencia artificial detectan estos patrones de contaminación y predicen o pueden predecir estos picos críticos de contaminación ambiental con la finalidad de generar decisiones preventivas. Las personas pasan de ser parte o las personas, o debemos entender que las personas pasan una parte significativa de su tiempo encerrados en un vehículo. Y estos espacios cerrados con un motor encendido degeneran la calidad de aire y hacen que esto sea un factor crítico para la salud y la productividad. Los sistemas impulsados con inteligencia artificial monitorean la calidad de aire en tiempo real y además utilizan estos datos históricos para generar pronósticos precisos eh, y también nos pueden ayudar a generar soluciones más efectivas para este desafío, ¿sí? Monitoreo de agua y suelo. La inteligencia artificial puede predecir la contaminación de cuerpos de agua y recomendar prácticas agrícolas más sostenibles. Esto, de cierta manera, mejora la productividad de la agricultura sin agotar los recursos, ¿no? El poder predecir qué cultivo, el hacer esta rotación de cultivos y cuál va a ser el siguiente cultivo, me puede ayudar la inteligencia artificial. En cuanto al monitoreo, la inteligencia artificial eh, o el monitoreo inteligente permite pasar de una gestión reactiva a una gestión preventiva de los recursos naturales, ¿no? Bueno, la introducción del del BIM ambiental. El BIM integra datos de energía, agua y materiales en modelos digitales. Pero más allá de una construcción, yo les pido, veamos al BIM como una metodología. El BIM permite modelar el impacto ambiental de proyectos urbanos y rurales y además nos ayuda a evaluar la sostenibilidad antes de ejecutar las obras. Es decir, a través de una metodología BIM, yo puedo decir qué tan eficiente es una construcción o si es que esta construcción me va a generar un inconveniente en cuanto, por ejemplo, al uso de energías fósiles o en cuanto al uso eh, de, de intercambio de aire. Es decir, si es que yo voy a tener, y lo que generalmente se construye en nuestro litoral latinoamericano, es de estos edificios con un gran curtain wall en el litoral, ¿no? Entonces, donde estos edificios terminan siendo unos invernaderos. Entonces, con el BIM me permite modelar estos impactos ambientales aún antes de construir el edificio, es decir, me permite evaluar la sostenibilidad de los edificios, creando modelos digitales inteligentes. Y estos modelos digitales inteligentes me permiten incorporar información de diversas disciplinas. Bueno, la integración de datos BIM. Los modelos digitales permiten simular consumos de energía y agua de un proyecto durante todo su ciclo de vida. Acuérdense que el BIM tiene 7 módulos, digamos, ¿no? Desde el diseño, la planificación, la construcción, la ejecución, el control, el mantenimiento, la restauración y finalmente me parece que es el derrocamiento. No sé si los nombré a todos, pero en todo este ciclo de vida de las edificaciones está presente el BIM. Y esto facilita ciertas decisiones sobre el diseño, por ejemplo, o el uso de los materiales. La integración de modelos de información de construcción o Building Information Modeling con sistemas de información geográfica combina la representación detallada de los objetos y me da información geográfica y analítica geoespacial
para crear bases de datos más comunes. Este proceso me permite una visión más integral del proyecto y del territorio. Nosotros como arquitectos, cuando construimos un proyecto, únicamente construimos e implantamos el proyecto dentro de un paisaje o de un entorno urbano desconocido. Cuando yo integro BIM más SIC, yo empiezo a construir o a generar mi proyecto en torno al entorno construido. ¿Sí? Recordemos que el BIM es una metodología, no es el diseño en Revit, no es el diseño en ArchiCAD, es una metodología para crear y gestionar datos de un proyecto. Recordemos que el SIC también es una metodología para capturar, almacenar, analizar datos. Y recordemos que la inteligencia artificial nos ayuda al procesamiento de datos, ¿sí? Entonces, tener un flujo de proyecto con BIM, con SIC, perdón, con BIM, con SIC y con inteligencia artificial asegura que la base de datos que utiliza tanto para el BIM como para el SIC se puedan o se utilicen, digamos, de manera más efectiva y óptima. Entonces aquí yo tengo un poco del flujo de datos o de la vinculación entre el SIG y el BIM, ¿no? El BIM me ayuda al diseño, a la planificación del proyecto en la etapa de diseño, en la etapa de construcción me ayuda a construir y a la puesta en marcha. En cambio, el GIS me ayuda a planear y a operar. En la planeación me ayuda con los reglamentos y permisos. En la planeación me ayuda con la planificación maestra o con este entorno urbano construido. En la operación me ayuda con la gestión de activos. Y finalmente en la operación me ayuda con la supervisión y cumplimiento. Entonces, cuando empiezo a unificar estos elementos, eh, empiezo a crear escenarios de impacto, ¿no? Escenarios de impacto que generen emisiones, consumo de residuos, generación de residuos, perdón, consumo de recursos, generación de residuos. Y el BIM me puede ayudar a simular estos escenarios. ¿Qué significa simular estos escenarios? Desde el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si es que a la edificación le pongo un courting wall? ¿Qué pasaría con la parte ambiental? Entonces genero el BIM, le incluyo al SIC y con inteligencia artificial construyo estos escenarios. ¿Qué pasaría en cuanto a lo que nos dijo Celeste, ¿no? ¿Qué pasaría si es que a mi modelo BIM le incluyo aisladores de base o aisladores de base en columnas? ¿Qué pasaría en un sismo? Entonces, el BIM me da el modelado de la construcción. El SIG me dice por dónde podría haber estos riesgos de sismos, de deslaves, y la inteligencia artificial me ayuda al procesamiento de datos, me ayuda a generar estos escenarios, ¿sí? ¿Y para qué se generan estos escenarios? Es para comparar alternativas de diseño y sobre todo para evitar impactos negativos antes de que ocurran. Entonces, el BIM en proyectos sostenibles, por ejemplo, de transporte y vivienda. En ciudades que ya están utilizando el BIM, ciudades como, perdón, países como Chile, que ya tienen normativa específica para BIM, se ha visto que la efectividad, o sea, el BIM te brinda un montón de ventajas, ¿no? Desde lo típico que sucede en América Latina, que es la corrupción, te ayuda a ser más efectivo, a reducir la brecha de corrupción, te ayuda a un montón de cosas, pero muestra cómo, o el BIM nos muestra cómo al integrar techos verdes, paneles solares, sistemas de recolección de agua, y yo lo hago en una edificación, y en cambio, y empiezo a replicar este BIM, qué sé yo, en 300 edificaciones,
Le incluyo esto en un mapa SIC, en un mapa de ciudad SIC. Hablo de 300 edificaciones, pero en mi mapa SIC o en mi ArcGIS tengo, qué sé yo, estaba hablando de 300, tengo 3000 construcciones. Y empiezo con la inteligencia artificial a hacer estos escenarios de mejora de eficiencia y cuánto me reduce al impacto o cuánto me reduce el consumo. Por ejemplo, los paneles solares en cuanto a la reducción de consumo energético o sistemas de agua reciclada, cuánto me ayuda en la reducción del consumo de agua eh, por persona, ¿no? Dentro de esta ciudad, ¿no? Entonces, seguramente voy a empezar a optimizar desde lo poco hacia lo mucho, ¿no? De forma deductiva, digamos, ¿no? Entonces, bueno, algunas ventajas y desafíos bien ambientales. Bueno, ventajas, la precisión y la reducción de costos y la sostenibilidad. Algunos desafíos, la capacitación y los costos iniciales. Sí, las tecnologías ambientales actualmente no son democráticas, tienen un alto costo. Y la capacitación es justo lo que estamos haciendo. No hay todavía el personal capacitado como para poder asumir, digamos, estos desafíos. Hay que entender que el BIM ofrece grandes beneficios, pero su implementación requiere una inversión, o digamos el BIM ambiental ofrece grandes beneficios, pero su implementación requiere una inversión en cuanto a formación y cambio de cultura, ¿no? En la planificación. Bueno, el BIM es una herramienta clave para anticipar impactos ambientales. El potencial del BIM no solo es técnico, sino también es estratégico para tomar las mejores decisiones territoriales, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más rápido. No sé si es que tienen algún problema, chicos, con quedarnos un poquito más. Pero bueno, el agua es un recurso crítico cada vez más escaso. Y la inteligencia artificial ayuda a modelar cuencas, a predecir sequías e inundaciones y optimizar el uso del agua en ciudades y campo, ¿no? La inteligencia artificial ahora, sumado esto con el BIM y con el GIS, o sea, pues es una trilogía, eh, es como la delantera no sé, como la delantera del Real Madrid, o sea, imposible, por mejor defensa que exista, siempre hacen goles, ¿no? Bueno, los modelos predictivos de estas redes neuronales y el machine learning aplicados al agua, ¿no? Estos algoritmos permiten anticipar niveles de caudal, calidad del agua y riesgos en inundaciones y son claves sobre todo para la gestión hídrica preventiva. El SIG y BIM para cuencas hidrográficas, también el modelar las cuencas hidrográficas y las redes de agua mediante SIG se delimita, o con el SIG se delimita las cuencas, pero con el BIM empezamos a modelar la infraestructura hidráulica, ¿no? Y esta integración nos ofrece una visión más completa sobre la gestión hídrica. Predicción de inundaciones. El IA anticipa inundaciones urbanas y rurales al combinar los datos, como lo estábamos hablando, y más datos históricos también, datos históricos con clima en tiempo real, y voy a ver si es que lo puedo sacar en mi ArcGIS Pro, pero el vincular estos datos con inteligencia artificial nos pueden dar alertas tempranas y salvar vidas. Veíamos, por ejemplo, terminemos esto y vamos a pasar a algunas cosas, ¿no? Bueno, la predicción de sequías, modelos de inteligencia artificial para sequías prolongadas, también la predicción de sequías ayuda a planificar reservas de agua y estrategias agrícolas resilientes, ¿sí?
La inteligencia artificial también ayuda a la distribución urbana del agua potable. Recordemos que el estrés hídrico actualmente en nuestras ciudades es algo latente. No sé, Celeste, si es que tú nos puedes dar algún caso en México, pero aquí en Ecuador existen varios, en Riobamba, en Ambato, en Quito, hacia donde se mire, en Daule, en Durán, en Pues, Guayaquil. pues aquí la Ciudad de México es el ejemplo más latente, yo creo, y en el norte del país, por las intensas sequías, sí había ahí como alguna ciudad que estaba pasando estrés. Digo, nosotros que estamos en la península tenemos esa bendición de que somos mucha agua debajo, en ríos subterráneos. De hecho, ahorita se han venido a poner varias cerveceras nuevas en la península, porque es donde tenemos la mayor cantidad de agua. Bueno, sobre todo las zonas de Yucatán, Tabasco, no Chiapas. Nuestro tema es la calidad a la que estamos dejando del recurso, la calidad del agua, ¿no? La limpieza. Ese es la principal problemática. Y en el norte de nuestro país sí hay sequías, ahí sí está más complicado y pozos que se hacen 80, 100 metros de profundidad. Nosotros hay zonas donde tenemos a 8, a 5 metros y así más al centro quizás 16 metros, ¿no? Entonces sí es como muy variada la problemática en México. Claro, recordemos que México, primero que tiene un suelo lacustre, ¿no? México fue fundada sobre ruinas, ¿no? Sobre ruinas. Eh, y los españoles lo típico que hacen es fundar sobre las ruinas como para tener esa memoria histórica o olvidar esa memoria histórica o no generar estas futuras pasiones que pueden desencadenar o podían desencadenar en guerras. Pero no se dieron cuenta que para construir la ciudad se secó una laguna y sobre ese suelo lacustre se fundó la Ciudad de México. Y hay ejemplos, ¿no? En la Ciudad de México que hay algunos equipamientos que ya se están hundiendo, ¿no? Me parece que la Basílica de México ya se está hundiendo, ¿no? Sí, de Me hecho, parece que nuestro tema ahorita, bueno, nosotros le llamamos hundimientos o socavones, que han estado empezando a aparecer así de la nada, ¡puc!, se desploma, ¿no? Como que se sustrae, ¿sí? Y nosotros también tenemos eso aquí en la península, como el agua está corriendo por debajo constantemente, pues se lava el suelo y hay hundimientos. Eso también es algo que pasamos, ¿no? Pero la Ciudad de México es evidente e incluso ahí sí hay construcciones que tienen estos sensores para ir midiendo cuánto se está hundiendo por año, ¿no? Pues en varios edificios patrimoniales ya. Ujú. claro, claro, claro. Y tomemos en cuenta que los edificios patrimoniales no es que son aligerados, sino fueron hechos con piedras. Bueno, aquí les llamamos la piedra basílica, ¿no? Que son piedras, molones de piedras gigantes y pesados, ¿no? Pero bueno, entonces, la gestión urbana del agua, o sea, la IA nos ayuda a la optimización en cuanto a las presiones, fugas, consumos dentro de las ciudades, al reducir desperdicios y costos, ¿no? Pero la IA se extrae de los sistemas urbanos con el SIC y de los sistemas arquitectónicos con el BIM, ¿no? Entonces, es indispensable que empecemos ya a repensar nuestras ciudades, nuestras normativas, nuestras construcciones, nuestra generación de información a través ya de elementos tecnológicos. Bueno, y una conclusión parcial, y no sé si es tan parcial porque no sé cuántas láminas faltan. La inteligencia artificial fortalece la resiliencia hídrica en contextos urbanos y rurales. Con modelos predictivos, la gestión inteligente logra, digamos, prevenir crisis y optimizar los recursos. En cuanto a la sostenibilidad territorial o la sostenibilidad aplicada al territorio, o sostenibilidad territorial, exige un enfoque integral que incluya la energía, la movilidad, la vivienda, los recursos naturales, entre otros.
pero principalmente tiene que haber un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, ¿no? Bueno, la optimización energética, la IA en eficiencia energética y energías renovables nos ayuda en cuanto a la gestión de paneles solares, turbinas eólicas. Nos ayuda a reducir en cuanto a la optimización de energía la huella de carbono. La optimización energética tiene que ser una gestión eficiente del consumo. La optimización energética no es consumir menos. La optimización energética es obtener el máximo rendimiento con el menor consumo posible, ¿sí? Esto yo lo escuché en ONU Hábitat también, me parece, cuando hubo el Hábitat 2016 aquí en Quito. Decían que la optimización energética no es el consumir, no, el consumir menos, sino es el sacarle el mayor rendimiento con un menor consumo o con el consumo o con el menor consumo posible. Y esto se lo hace a través de la adopción de tecnologías eficientes. Yo les hago una pregunta. Cuando nosotros éramos niños utilizábamos estos famosos focos incandescentes. Ahora la pregunta es, ¿quién utiliza los focos incandescentes? Un foco, no sé si ustedes se acuerdan cuando se hizo esta renovación de focos, en donde venía el foco, en el cartoncito donde vendía el foco, venía dibujado un foco incandescente, así, y decía, esto es igual a 9 focos LED. A esto más esto y así 9, ¿no? A 9 focos LED. Y uno decía, wow, o sea, hay que hacer la renovación. Pero bueno, con mensajes así tan fuertes como el que les digo, tenemos que generar esta optimización energética. Eh, Primero con la reducción del consumo. Segundo, con el menor consumo posible, ¿no? O sea, con el mayor rendimiento y el menor consumo posible. Tercero, con la reducción de costos. Cuarto, con una sostenibilidad ambiental, es decir, minimizar la huella de carbono y el impacto negativo de la producción del consumo energético en el medio ambiente, ¿no? Esto es súper importante. Es decir, tenemos que sustituir las tecnologías tradicionales, como lo que les acabo de decir, los focos incandescentes o con esta alambre de niquelina, por focos con tecnología LED, por ejemplo, o focos de bajo consumo. Bueno, la economía circular, la inteligencia artificial ayuda en cuanto al reciclaje y a la gestión de residuos. La economía circular apoyada con la inteligencia artificial permite clasificar los residuos automáticamente y optimizar de mejor manera cadenas de reciclaje. Bueno, las ciudades inteligentes y sostenibles. Una ciudad no puede ser inteligente si es que no es sostenible, ¿no? Ayer veíamos algunos casos de éxito en urbanismo, pero los ejemplos internacionales nos muestran que es posible integrar la inteligencia artificial con los SIG o con los sistemas de información geográfica y con el BIM, con el Building Information Modeling, para crear ciudades más limpias y resilientes. Una ciudad inteligente o Smart City es una zona que utiliza las tecnologías digitales, la recopilación de datos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero sobre todo optimiza el funcionamiento de los servicios y de las infraestructuras. ¿Sí? Y bueno, la sostenibilidad, la inteligencia artificial impulsa estrategias de sostenibilidad para territorios resilientes.
La sostenibilidad no es una opción futura, es una necesidad urgente. Y bueno, y aquí les traía algunas, no sabía dónde dejé esta matriz, pero aquí esta era arriba. Esto es, bueno, son algunas ventajas comparativas, ¿no? Entre R y el software libre, el QGIS. Esto yo les voy a pasar la presentación para que ustedes lo revisen. Me pareció bastante interesante. Y bueno, algunas conclusiones generales, la inteligencia artificial con los sistemas de información geográfica, con la metodología BIM, son un aliado estratégico en la gestión de recursos naturales, ¿sí? Lo que quiero decir en conclusión es que las tecnologías transforman la forma eh, en que entendemos y gestionamos el territorio. Y sobre todo nos permiten anticipar, planificar, mejorar y promover la sostenibilidad ambiental, ¿no? Yo creo que esta es una trilogía que llegó para quedarse, que si no empezamos a manejar de manera acertada, vamos a generar grandes inconvenientes. Bueno, y no sé si es que alguien tiene alguna duda, quiere comentar alguna experiencia. Recuerden que el conocimiento no se genera en la individualidad, sino siempre en el aprendizaje colectivo. Sí, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, muchas gracias, profe. Este, y bueno, ahorita, por ejemplo, esta es la tercera clase, ¿verdad? Sí, Em, la otra semana todavía tenemos clase con usted. sí, sí, por supuesto. ¿Y qué es lo que vamos a estar desarrollando como tareas y así? Yo ya les voy a mandar el fin de semana el foro, el trabajo final, y Sí, al final les voy a subir las presentaciones y voy a generar un cuestionario. Justo ayer okey, eso conversábamos con los chicos. No se preocupen, no va a ser un foro complicado eh, y mucho menos un trabajo final que les demande mucho tiempo. Va a ser algo súper sencillito, sin, mm, sin mayor complejidad, sí. ¿le puedo Yo, preguntar yo lo algo? que- sí, con mucho gusto, ¿A qué se dígame. refieren con foros? Con ¿Es como una pregunta y tú respondes Exacto, ahí? es una pregunta que tú respondes y genera un diálogo De o acuerdo. genera interacción. O sea, tú respondes, no sé, qué sé yo, cómo genero modelos de inteligencia artificial mezclados con Bing y con SIC, la pregunta. Y Mm, tú, Celeste, respondes, yo genero a través de la interacción de datos obtenidos del BIM con el, qué sé yo, no sé, bueno, con lo que sea y del SIG, no sé, a través territoriales. Y después Marcos responde o te replica tu pregunta y te dice, sí, es cierto que lo haces así, pero ¿no será que tal vez puedes incluir otro parámetro como por ejemplo, qué sé yo, datos estadísticos obtenidos a través de satélites o de imágenes históricas, qué sé yo? Entonces, sí, mm, lo que te digo es que empieza a generar interacción, ¿no? Ese es el foro. Yo ah, generalmente suelo pedir o suelo hacer la pregunta, tú la respondes en 300 palabras y tiene que generar al menos una o dos interacciones de 100 palabras. okey, de acuerdo. Eso es básicamente. Gracias. Pero Gracias, no, profe. yo lo que les decía justo ayer, no se preocupen de eso. Yo generalmente sigo cursos, es para para olvidarme de la realidad, para olvidarme de los problemas que existen en la cotidianidad. Estos cursos o estos cursos terminan siendo más baratos que pagar psicólogo, ¿no? Entonces, lo que yo menos quiero generar es un estrés en ustedes, en que tengan que estar preocupados por el deber o por la tarea o porque no se les abre el programa o nada de eso. O sea, lo que yo quiero es que ustedes disfruten el curso. Por eso yo les decía ayer, generemos un diálogo abierto, generemos una charla de amigos.
Yo les comento lo que conozco, ustedes vayan comentándome sus experiencias y así hacemos un conocimiento colectivo. Y de hecho fue un lindo taller el de ayer. Apenas ¿no? estuvieron dos personas y lo que hizo fue generar algo muy dinámico, ¿no? Yo he tenido cursos que son hasta de 100 personas y es imposible hacer eso. Tiene que ser algo súper más estructurado, súper más rígido. Entonces, lo de ayer fue muy bonito. Eso, no sé si es que alguien tiene alguna otra pregunta, chicos. No, más bien gracias, profe, por lo que dice de que no nos quiere generar un estrés, sino mejor poder aprender y poder participar todos. Está súper bien, porque si no, eso de andar con los deberes o que no cargue el programa y todo, sí es preocupante. Al menos me ha pasado. Sí, no es agradable, digamos, no es nada agradable. Bueno, esto no terminó de abrirse. Y me da una pena, quería mostrarles algunas cosas, algunas interacciones que se pueden dar en el ArcGIS. Eso mismo pasó con mi computadora, pero ahí de plano no se pudo abrir. Suele suceder, suele suceder, suele suceder. Pero bueno, entonces nos estaremos viendo el día martes. Sí, nos vemos el día martes, chicos. Disfruten, yo ya les subo las presentaciones, ya les subo el foro, la tarea. Y bueno, si tienen alguna duda, pues no duden en hacérmela, ¿sí? Ya, Muchas profe, gracias. gracias, profe. Les Bonita mando un noche. fuerte abrazo, chicos, y cuídense mucho. ¿El martes sí será normal a las 7 o 7:30? Sí, a las 7, a las 7. A Sí, las les 7. pido mil disculpas porque justo hoy tenía otra clase y estaba saliendo de lo uno con lo Está otro, bien. sí. No Mil hay ningún disculpas. problema. Les Gracias. mando un fuerte abrazo, chicos, cuídense mucho. Ya, gracias. Chao, Chao. chao. Es el martes. Chao, chao.